Te doy la bienvenida a los libros del saber. Te saluda Dr. Mark. Este es un video distinto a lo usual que tenemos en el canal, ya que la fecha lo amerita. Hoy es viernes 13 y como todo, es necesario realizar un análisis conceptual del género al que pertenece esta saga y cómo la sobreexplotación del género de terror en las películas nos ha llevado al fin del misterio detrás de uno de los íconos más temibles del cine, Jason Voorhees. Para comenzar, es importante comprender el contexto en el que se desarrolló la saga de Viernes 13. En 1980, el director Sean S. Cunningham nos introdujo en el campamento Crystal Lake, donde conocimos a una serie de jóvenes y valientes consejeros, pero también a un asesino enmascarado llamado Jason Voorhees. Es cierto que Jason no aparece en la primera película, pero esta película inicial tendría un enfoque llevado al misterio y el suspenso. La primera aparición de Jason, como lo conocemos, llegaría después. Es importante mencionar que en las secuelas que vinieron, vimos a Jason inicialmente considerándolo como un muerto, que se convirtió en un ícono del terror. Sin embargo, a medida que iban avanzando las películas, la naturaleza de Jason se desdibujó por completo. Su regreso repetido y sus crecientes habilidades sobrenaturales disminuyeron el sentido de peligro y el misterio que lo rodeaba. La sobreexplotación del género de terror en los años 80 llevó al aumento de las secuelas de Viernes 13 y otras franquicias de terror. El énfasis se movió de la narrativa y el desarrollo del personaje hacia asesinatos cada vez más elaborados y sangrientos. La audiencia dejó de buscar trama o un sentido en la historia y comenzó a buscar gore, abandonando lo fundamental. Esto condujo a un descenso de la calidad en general de las películas, pero debemos mencionar que no solamente ocurrió con Jason Voorhees, ocurrió con todo el género de Slayer, que fue sobreexplotado, ya que vieron que funcionaba, y esto nos ha llevado al tema del día de hoy. A medida que avanzaban las secuelas, Jason se hizo una caricatura de un asesino misterioso y aterrador. Se transformó en un personaje que simplemente se negaba a morir. Ya no era humano, no tenía sentido sus convicciones, simplemente no tenía profundidad el personaje, convirtiéndose en una máquina de matar unidimensional. En la actualidad conocemos todo el repertorio de películas que existen de Viernes 13, incluso Jason llegando al espacio, cosas que no tienen ningún fundamento lógico dentro del cine de terror. El punto de no retorno llegó cuando Jason se enfrentó a otro ícono del terror, Freddy Krueger, en la película Freddy vs. Jason de 2003. Aunque esta película fue un éxito financiero, su enfoque meramente del espectáculo y el humor disminuyó el aura de terror que rodeaba a Jason, acabando finalmente con el ícono que este representó. La sobreexposición de Jason y su falta de desarrollo como personaje lo llevaron al fin del misterio que lo rodeaba. Ya la audiencia no tenía miedo de él. En cambio, lo veían como un ser sobrenatural que algunos incluso llegaron a considerar un antihéroe. Se había eliminado por completo al personaje. En 2009 se intentó un reinicio de la franquicia, pero a pesar de los esfuerzos por devolverle un poco de misterio y terror a Jason, la película no pudo escapar de la sombra de las secuelas anteriores.
precisamente porque únicamente se centraba en la sangre y no en un misterio más allá. Este es un video corto y reflexivo, porque cada vez que llega el viernes 13 queda en la memoria colectiva el personaje de Jason Voorhees. Muchos directamente deciden ignorar todas las malas secuelas y quedarse algunos con la primera y la segunda, donde había una trama, una historia, un sentido de ser, de por qué actuaba de esta manera, por qué su madre, por qué el ruido que hacía. Todo esto tenía una lógica. Y es que el género del terror, que no debemos confundirlo con el gore, que es meramente sangriento y puede llegar a ser hasta repugnante por las escenas que muestran, o el miedo o el suspenso, no son iguales. Jason, al igual que Michael Myers, Freddy Krueger y otros tantos que pertenecen al género Slayer, marcaron un antes y un después. Por eso que muchos fanáticos de toda la saga del terror original solamente se quedan con los inicios. Y no está mal, porque el género terror, para aquellos que hayan podido leer, no solamente ver estas películas, sino también cuentos de terror, novelas de terror, tiene una mística o un sentido de ser más allá de meramente la muerte. Te crea un sentimiento que te hace vibrar la piel. Antes del cine tenemos por lo menos los cuentos de Edgar Allan Poe y muchos otros escritores que sin mostrarte una sola imagen, a punta de la mera imaginación, sacudían por completo todo tu ser. Hoy en día tenemos sagas, El Conjuro, La Monja, incluso hace poco se estrenó El Exorcista 2, a modo de conexión con la original. Pero el género requiere de algo más. Si observamos, no podemos decir que Viernes 13 es igual que El Conjuro, o de alguna de las películas de miedos actuales. No, son temas totalmente distintos. Lo que sí debemos tomar en reflexión es que muchos directamente dicen, bueno, pero yo soy fanático del terror, me gusta el miedo, me gusta el suspenso, pero ya en lo que está en el cine no es nada variado, no transmite nada. Es cuestión de opiniones. Pero sí invito a las personas que les gusta este género, hay más opciones. Existen libros, no solamente el terror como lo conocemos meramente de un ser humano o de algo paranormal. También podemos, por ejemplo, ver las conceptualizaciones del terror más allá de nuestra comprensión, de seres que trascienden el espacio-tiempo. Por ejemplo, las novelas de Lovecraft. Son recomendaciones para el que le guste realmente conocer de estos temas, porque hay quienes sienten un entendimiento con esto, les ayuda a analizar la naturaleza de ciertas cosas, y no podía pasar yo de lado en un canal como este el hablar por lo menos de otras alternativas u opciones. En resumen, la saga de Viernes 13 es un ejemplo de cómo la sobreexplotación de cualquier género, en este caso el terror, en la pantalla grande, puede desgastar la esencia de un personaje icónico y el misterio que lo rodea. A medida que las películas se centraron en el gore y el espectáculo, en lugar de la narrativa y el desarrollo de personajes, Jason Voorhees pasó de ser un temible asesino a una figura caricaturesca. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó este video especial del Viernes 13, te agradezco que
te suscribas y le des like al canal para continuar abordando otros temas, y si te gusta el género de terror, para abordar el análisis de algunos cuentos y obras relacionadas con este género. Te espero la próxima.